Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Ya tú nos diste el día de hoy todo lo que necesitábamos para nuestro sustento físico. Pero falta lo más importante, Señor Jesús. Sin tu palabra quedamos mal, quedamos vacíos, porque lo físico se necesita, sí, pero lo físico pasa y muere, pero tu palabra nunca muere. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso lo dijiste tú, Señor Jesús. Son tus palabras. Y lo sabemos y creemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tu divina palabra, el maná del cielo, nunca pasará. Abre nuestros corazones y háblanos, Señor, en estos momentos. En tu nombre, mi bendito y soberano Dios, Jesús de Nazaret. El mito de la Trinidad al descubierto. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. El Dios verdadero que creó todas las cosas. Nos preguntamos, ¿es realmente uno, dos o tres? Hace más de 2000 años se adoptó la teoría teológica de la Trinidad como principio básico del mundo religioso, pero nadie sabe explicarla claramente. Nadie sabe entenderla ni explicarla. Muchos continúan confundidos, millones y millones continúan confundidos. Si Dios es uno, si Dios son dos, si Dios son tres, que si hay una primera persona, que si hay una segunda, que si hay una tercera personas divinas. ¿Por qué dijo el Señor Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y yo y el Padre somos uno. Versículos bíblicos como referencia que Cristo y su Padre uno son. El Señor Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Pero desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, Señor, muy sencillo, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y creeremos. El Señor Jesús le respondió a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Felipe, entiéndame. El que me ha visto a mí, abra tus ojos, Felipe, por favor, o ponte los lentes de aumento. El que me ha visto a mí, simplemente ha visto al Padre. Entonces, Felipe, ¿cómo me dices tú? Muéstranos al Padre. Felipe, entienda, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Felipe, las palabras que yo digo, las palabras que les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Juan 14, 6, 10. Felipe, entienda, yo y el Padre somos uno.
uno. Juan 10:30. Ahora miremos las palabras relevantes de Dios. Dios es el que gobierna sobre todas las cosas y las administra. Él creó todo lo que hay, lo gobierna y sobre ello provee. Este es el estado de Dios y su identidad, el Creador, Padre, Espíritu eterno que lo llena todo. Ninguna de las criaturas de Dios, tanto si están en medio de la humanidad como en el mundo espiritual, puede usar algún medio o excusa para suplantar o reemplazar la identidad divina. Porque solo hay uno entre todas las cosas que posee esta identidad: poder, autoridad, gloria, señorío, nombre, vida eterna, justicia eterna, amor eterno. Él vive y se mueve entre todas las cosas. Puede ascender al lugar más elevado sobre todas ellas. Puede humillarse siendo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, participando de carne y sangre, manifestarse cara a cara con las personas y compartir penas y alegrías con ellas, mientras al mismo tiempo Él sostiene y ordena todo lo que existe y decide el propósito de todo lo que hay y la dirección en la que se mueve. Todos los seres vivientes deben adorar, obedecer y conocer a un Dios tan grande como este. Si alguien entre vosotros dice que la Trinidad en verdad existe, entonces que explique qué es exactamente este Dios único en tres personas. No hay que confundir los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay que confundirlos con primera persona, con segunda persona y con tercera persona. Los primeros designan el misterio de Dios, solo, sabio, único, mientras los segundos señalan la composición de un Dios triádico en esencia coigual. Los primeros términos son inspirados por el Espíritu Santo, Espíritu de verdad que guía a toda verdad, mientras los segundos son acuñados por la tesis teologal niceno-constantinopolitana, 300 siglos después de fundada la iglesia primitiva monoteísta. No se encuentran registrados en las Sagradas Escrituras los términos tres en uno, Trinidad, Dios en tres personas, primera, segunda y tercera persona divina, Hijo eterno, Dios Hijo, sino en los documentos conciliares de la Iglesia Católica Romana y Ortodoxa griega. Ahí sí encuentran ustedes todo eso. Preguntamos, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es Jehová el Padre de la gloria? ¿Es el Señor Jesús el Hijo? ¿Es Dios Padre el Espíritu Santo? ¿No es el Padre Espíritu? ¿No es el Hijo glorificado también Espíritu? ¿No fue la obra del Señor Jesús la obra del Espíritu Santo? ¿Fue en ese tiempo del ministerio público la obra de Dios llevada a cabo por Cristo? ¿Cuántos espíritus tiene Dios? Todas estas preguntas, según la explicación evangélica protestante y la Iglesia Católica Romana, las tres personas que componen a Dios son una. De ser así, entonces habría tres espíritus, pero tener tres espíritus eternos
coiguales, significa que hay tres dioses. Y eso sería triteísmo, nunca monoteísmo. Esto significa que no habría un único Dios verdadero, que es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino un Dios compuesto triádico. ¿Cómo puede esta clase de Dios trino o dual seguir compartiendo la misma naturaleza divina? ¿Cómo puede? Si aceptamos que hay un Dios, entonces, ¿cómo puede engendrar un hijo y ser Dios manifestado en carne? ¿No son todas estas simplemente nociones bíblicas y no humanas? Independientemente de que la primera, segunda persona divinas existan, solo hay un Dios después de todo. Y la esencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo es la del Espíritu de Dios. En otras palabras, Dios es Espíritu, pero es capaz de darse a conocer en Cristo y vivir entre los hombres, así como estar sobre todas las cosas. Su Espíritu lo llena todo y es omnipresente. El Espíritu de Dios puede estar en Cristo e igualmente llenando el universo. Como la Escritura afirma que Dios es el único Dios verdadero, entonces solo hay un Dios y nadie lo puede dividir a voluntad. Dios es Espíritu y Padre eterno. Otros, ante la evidencia escritural que hay un Dios verdadero, dicen: ¿acaso no declaró Dios expresamente que el Señor Jesús era su Hijo amado? Tratando de insinuar que si hay un Hijo de Dios, Dios no está solo, sino acompañado por otro ser divino menor. Sin duda alguna, el Señor Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien se regocija grandemente, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 1:19. Lo sucedido en el Jordán durante el bautismo del Señor Jesús es el testimonio de Dios mostrando que fuera de su ungido no se puede conocer a Dios. Que éste habla las palabras de Dios. Por tanto, no es un mensajero ni mandadero, sino enviado. Y que Cristo es el más perfecto tabernáculo no hecho de esta creación. Y es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, y eso significa que es la manifestación de Dios en carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Las palabras del Señor Jesús: yo estoy en el Padre y el Padre en mí, nos confirman que Cristo y su Padre son uno. No se debe a la manifestación en carne que Padre e Hijo supuestamente fueran separados en el cielo y en la tierra. El Hijo no tiene por usurpación ser igual a Dios, y por tanto no están ni son separados por distinción, porque Dios está en Cristo y Cristo en Dios. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En realidad, siguen siendo uno más allá de todo, pues Cristo está en su Padre y su Padre en Cristo,
por el mismo Espíritu. Sencillamente, el Verbo que era con Dios y era Dios y habitó entre los hombres. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dado que el Señor Jesús salvó el abismo de separación entre Dios y nosotros, los humanos, ya no necesitamos acercarnos a Dios indirectamente por medio de un sacerdote, por medio de una ofrenda, de un ofrecimiento de resinas aromáticas o de la intervención de un profeta. Ahora, Cristo, según la carne, es el sumo sacerdote, la ofrenda, olor grato a Dios y el profeta esperado. Dios en la antigüedad habló muchas veces y de muchas maneras a los padres y a los profetas. Pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Eso significa que no necesitamos probar más nuestra insuficiencia ante Dios, porque podemos acercarnos a Dios directamente y confiadamente ante el trono de la gracia por lo que Cristo hizo y es. Algunos no admiten que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios, ni admiten que sea Dios manifestado en carne. El lenguaje usado en las Escrituras sagradas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, contiene plurales y términos que la mente humana deduce o infiere que existe un Dios compuesto. Juan 8:43. Esto puede traer a la mente de la mayoría de las personas las palabras de Dios en Génesis cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dado que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, la palabra nuestra a muchos les hace pensar que ahí se ven claramente dos o más personas divinas. Como dijo y dice nuestra, entonces muchos concluyen que no hay un solo Dios, sino un Dios compuesto. De esta forma, el hombre inventó personas divinas distintas y, a partir de estas palabras, surgió la idea de primera, segunda y tercera persona divina. ¿Cómo es entonces el Padre? Nos preguntamos. ¿Cómo es el Hijo? ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Podría ser que la humanidad de hoy fuera hecha a imagen de la divinidad unida en tres? Entonces, ¿es la imagen del hombre como la del Padre Celestial, la del Hijo o la del Espíritu Santo? ¿De cuál de las personas de Dios es la imagen del hombre? Esta idea del hombre es simplemente incorrecta y sin sentido. No se puede dividir a un Dios todopoderoso en varios dioses menores poderosos. Nunca. La teología, la filosofía especulativa y la metafísica lo hacen porque no poseen la revelación divina. Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo, respondiendo el Señor Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, nadie, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermoso el versículo anterior. Y la revelaste a los niños. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La época en que Moisés escribió Génesis fue posterior a la humanidad creada. Al principio, cuando el mundo empezó, Moisés no existía, y no fue hasta mucho después cuando él escribió los 5 primeros escritos. Así que, ¿cómo podía saber él lo que Dios determinó en su propósito eterno? Moisés no tenía idea de cómo creó Dios el mundo. Le fue revelado. Deuteronomios 4:32. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En el Antiguo Testamento se hace mención al Padre, se hace mención al Hijo y al Espíritu Santo, y no argumentan algo acerca de la composición de un Dios trino, sino que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el único Dios verdadero, como yo soy, llevando a cabo su obra en Israel y en las naciones. Se le llama a Dios con nombres diferentes conforme cambia la dispensación. Un periodo de tiempo en que Dios gobierna al hombre y revela más de su sabiduría y voluntad. Pero esto no puede demostrar que cada nombre se refiera a una persona diferente, distinta. De ser así, no habría, pues, innumerables personas divinas en Dios. Lo escrito en el Antiguo Testamento es la obra del Dios creador y salvador de Israel. Dispensaciones y la obra de Dios mismo desde el comienzo de la humanidad hasta el tiempo mosaico,
tiempo de legislación de Moisés. Estos son periodos mencionados por estudiantes de las Escrituras como inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Fue la obra de Dios para poder administrar su creación y a la humanidad, y cuando Él hablaba, su palabra hacía lo que quería y no volvía vacía, sino que cumplía aquello para la que fue enviada. Isaías 55:11. Salmo 107, 20, 25. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Veamos lo que dijo el Señor acerca de estos hechos y sucesos recogidos en el Antiguo Testamento, conocidos como Pentateuco, los 5 libros. Juan 5:46. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Dios puede llevar a cabo sus obras. Es capaz de crear el mundo y destruirlo inundando la tierra. Puede redimir a la humanidad, además conquistarla y llevarla a juicio. Dios mismo lleva a cabo esta obra y ningún Dios le acompaña o está con él como ayudante u obrero maestro. Nadie puede ocupar su lugar como soberano. Isaías 44:24. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo, y afirmo la tierra sin ayuda. Dios puede llamarse Dios sanador, Dios proveedor, el gran yo soy, omnipotente, y Señor Jesús, Dios salvador, así como el Todopoderoso. Él es el Señor y Cristo, Mesías o ungido. También puede ser igualmente Hijo de Dios e Hijo del hombre. Él está en los cielos y también en la tierra. Él está más allá o alto que el universo, mayor que todos. Es el único Señor de los cielos y la tierra. Desde la época de la creación hasta ahora, Dios mismo ha llevado a cabo esta obra sin ayuda de nadie. Isaías 45:11. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Sea la obra en los cielos por su espíritu, o en la tierra por su palabra, todo lo realiza su propio poder y gloria. Todas las criaturas, tanto en el cielo como en la tierra, están en la palma de su mano todopoderosa. Todo esto es la obra de Dios mismo y nadie más puede realizarla en su lugar. La redención de toda la humanidad a través de su crucifixión fue la obra directa de su espíritu, y también lo es la proclamación a todas las naciones y tierras durante los últimos días. Lucas 24, 47, 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno,
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Resiste un análisis la interpretación de la Trinidad. La Biblia menciona a Padre, Hijo y Espíritu Santo sin llamar a Dios Trinidad. El mundo religioso ha llegado a creer que solo hay un Dios en tres personas divinas y piensa que al mencionar los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo se están refiriendo a un Dios compuesto. Lo más evidente es que el lenguaje de la Escritura y el lenguaje de Cristo son el mismo. Cristo es el verbo de vida y sus palabras son espíritu y son vida. No era el interés o misión de Cristo presentar un Dios trino, sino dar a conocer al Padre en él. Juan 1:18. De ahí que al hablar como hablaba, sencillamente decía las palabras de Dios, pues nadie había oído ni visto a Dios. Si alguno quería saber o conocer a Dios, debía ver, oír y aceptar lo que Cristo era y decía. El Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, a quien el Padre había entregado todo, la imagen misma de su sustancia, la imagen del Dios invisible, quien sustenta todo con la palabra de su poder. Eso no significaba que era otro Dios, sino el Señor de la gloria, que reunió todo en Cristo, las plenas riquezas de sabiduría y entendimiento, para dar a conocer que no podemos encontrar ni conocer a Dios sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue a los corazones necesitados. Necesitamos conocerte. Te suplicamos, te lo suplicamos, por amor a tu nombre. Te lo suplicamos por esa sangre maravillosa que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Jesús de Nazaret.